Uno de ejercicio propuesto y uno con un ejercicio resuelto donde está el amplificador de bioinstrumentación. Hay un planteamiento de un ejercicio que plantea diseñar 4 partes. O sea, es un sistema completo que tiene 4 etapas. La primera etapa es un amplificador de bioinstrumentación o de instrumentación. La segunda etapa es un filtro pasabanda, ese que está ahí es pasabanda. La tercera parte es un filtro no filter. Y la última parte es una etapa amplificador. O sea, el sistema tiene 4 etapas. En el resuelto. Sí. Tiene un primer amplificador de bioinstrumentación de ganancia 100. Tiene una segunda etapa que es un filtro pasabanda. Tiene un filtro no filter, creo que se escribe así. Filter. ¿No? Sí, not filter. Así. Es con tela. Y tiene otra etapa amplificadora aquí al final por una razón. El sistema dice que es de ganancia 100 todo. No. El bioinstrumentación. No, pero el enunciado debe decir de ganancia tanto. 1100. 1100. Dice de ganancia 1100, pero dice que la primera etapa es de ganancia 100. Si esto es de ganancia 100, aquel tiene que tener ganancia 11. Obligatoriamente. Este tiene que tener ganancia 11 porque al multiplicar esta ganancia por esta ganancia nos debe dar la ganancia de todo el sistema. Ganancia máxima. El no filter. El no filter tiene la característica que es una frecuencia que creo que elimina 60 Hz. 50 en ese caso, y Con el factor de calidad de vida. especifica algunas cosas. Ahora Word, profe. Word. A ver si lo quiero ver. Sí, que lo. Si no la paga. También. Especifica un filtro pasabanda que creo que dice que es Chevicet y da el factor de rizado, da todos los datos, de forma que se hace el diseño tal como lo desarrollamos anteriormente. O sea, como lo hicimos, como se hizo anteriormente. Ahí hay 2 cosas que básicamente son nuevas, que es el amplificador de instrumentación y el no filter, es lo único nuevo que hay. ¿Por qué? Porque ya el filtro pasabanda ya vimos ya cómo se resuelve, o sea, cómo se hace el procedimiento, y simplemente se sigue lo que está planteado ahí. Si ahí dice que es pasabanda y es Chevicet y da el factor de rizado, simplemente se sigue el procedimiento que está en la guía que dice de ustedes procedimiento, y se calcula primero uno de ellos, que sea el pasa baja, y después se calcula el pasa alto, siguiendo todo el procedimiento. Hallar el índice del filtro, elegir los R o los C, dependiendo del tipo que están analizando, calcular el factor de escalamiento, utilizar la tabla para las raíces, todos esos pasos que dice ahí. Entonces sigue todos esos pasos para hacer el diseño del filtro pasabanda. ¿Por qué digo que ese y no en la última etapa? Porque en la última etapa simplemente uno busca por análisis qué es lo que le falta. O sea, si nosotros tenemos aquí un amplificador de instrumentación que tiene ganancia 100 y allá tenemos uno de ganancia 11, para poder hacer la multiplicación de los dos y que nos dé la ganancia total, que es 1100, para que nos dé ganancia 11,
hay dos posibilidades, o es no inversor o es inversor. Tendríamos que analizar eso de primero. Como la ganancia general es positiva, obligatoriamente la última etapa es no inversor. Si esta ganancia que está aquí fuese negativa, la última etapa tiene que ser un amplificador inversor, porque tenemos que generar signo menos de alguna forma. Y el amplificador de bioinstrumentación no genera signos negativos, siempre son positivos. O sea, la ganancia ahí siempre va a ser positiva. Siempre va a ser positiva. Entonces, ese que está ahí, Ah, bueno, está pasando así el video. está sufriendo. Yo creo. Ella feliz. Supuestamente el sí puede ponerla en el negro, pero no hace caso. Bueno, Entonces tiene que ser de ganancia 11, independientemente de cuáles sean los valores que ustedes seleccionen. Si ustedes tienen un filtro, esta etapa que está aquí, que es no inversor, simplemente tienen que diseñar un circuito que tenga esta característica, que es una de las formas. O sea, aquí estaría pegada, esta sería la entrada, y por supuesto esto estaría pegado a la salida de este etapa del no filtro. Si es así, porque la entrada es no inversora, este sería el positivo, este sería el negativo. Este es el positivo, lo que garantiza que la entrada la estamos aplicando por entrada no inversora. ¿Cómo determinamos la ganancia? ¿Cómo determinamos la ganancia? Simplemente que la relación de esta que está aquí nos dé un factor con una unidad menor que esta. Porque la ganancia de voltaje en este tipo de filtro 1 más RF entre es R1. RF sobre RA o R1, como lo quieran llamar, más 1. O sea, si esta es RF y esta es R1, la relación aquí tiene que ser una unidad menor que esta. Quiere decir que esta relación tiene que ser 10, obligatoriamente. 10K entre un K. ¿Qué valores coloco aquí? Lo que, cuando uno diseña o trabaja con amplificadores operacionales, los valores no importan siempre y cuando la proporción se cumpla. Entonces, si usted quiere, coloca uno de 10K y uno de 1K. Esta le va a dar 10. Pero si usted coloca uno de 1000 y con uno de 100, y le va a dar 10 igualito el factor. Entonces, simplemente dos resistencias que cumplan, que al dividir una entre la otra, de 10. Eso es lo que interesa. Simplemente uno selecciona un valor y calcula la otra. El cálculo es muy fácil. Y el despeje es muy fácil. Cuando es 10. No, pero, de o todas sea, maneras, o sea, puede ser 8, puede ser 7, puede ser 6, no importa porque se tiene la ganancia. Entonces, al tener la ganancia, simplemente uno elige una de ellas y despeja la otra. Y despeja la otra. Esa es la forma de calcular esos circuitos. Si el circuito fuese inversor, que es lo que tendríamos que hacer nosotros, simplemente tener la entrada aquí y esta llevarla a tierra. Al tener la entrada aquí, me subí aquí y llevar esta tierra, el circuito se nos convierte en un inversor. Y cuando la ganancia, que nosotros necesitamos un valor negativo, sería menos RF sobre R1. Es la misma ecuación, pero sin el factor este 1 que aparece acá. O sea, simplemente dividir esto entre esto. Así es como se calcula la ganancia de un amplificador inversor. Simplemente la relación que tengo aquí. En este caso, nosotros no necesitamos esta ecuación, pues no es este caso, estamos en este caso, por la expresión que existe acá. Y tiene que ser obligatoriamente un amplificador no inversor. El pasamanda se sabe ya cómo se hace. Lo otro sería el amplificador de instrumentación. En el material hay una fórmula que se utiliza. Un amplificador de instrumentación es una estructura que tiene esta característica. Tiene 3 operacionales
tiene una conexión aquí, otra conexión acá, tiene las dos entradas y luego tiene simplemente un circuito retador acá. Aquí, para que esto sea retador, tenemos que tener la misma estructura de estas dos, una acá y una acá, y subir hasta esa entrada. Una de estas es negativa y la otra es positiva. Y tendríamos aquí nuestros amplificadores. Esto sería una entrada BA y esto sería una entrada BC. El amplificador diferencial tiene la característica de que, perdón, el amplificador de instrumentación tiene la característica de que tiene dos entradas. Tiene dos entradas. Y la relación normalmente muchas veces es por diferencia de señales, o sea, BA menos B sub B o B sub B menos B sub A. Pero cuando las resistencias son todas iguales, hay una fórmula que se aplica directa, que es la que aparece en el material. Cuando uno quiere hacer el diseño, Sí, está ahí. simplemente utiliza una ecuación que está ahí, porque ellos llaman, si no recuerdo mal, a esta RP y a esta R, y a todas estas le colocan el mismo valor. Todas iguales. Y si no están igual cual, Si no existe esa proporción, hay que analizarlo por nodo. nada. RP, en este caso creo que era R2 entre, o sea, R entre 2, si no me equivoco. Sí, hay una proporción entre ellos. O sea, si no aparece esa estructura, ¿sí? O sea, una resistencia aquí diferente, todas las demás iguales, esto hace que esto sea automáticamente un restador, que lo que hace es restar los voltajes, porque no, la ganancia es unitaria. Si nosotros relacionamos esta entre estas, nos va a dar 1. Y si relacionamos esta entre estas, también nos da 1. Entonces quiere decir que lo que aparezca acá, o lo que aparezca acá, simplemente va a llegar aquí sin ninguna alteración. Y el amplificador operacional lo que va a hacer es la diferencia de los dos voltajes. Y si este es mayor que este, el resultado va a ser positivo. Y si este es mayor que este, el resultado va a ser negativo. O sea, si aquí hay 2 voltios y aquí hay 5 voltios, el resultado va a ser menos 3. Porque hace la resta de los dos valores. Simplemente. Porque no hay ninguna relación acá. Pero si estos valores son distintos, habría una relación de ganancia acá, la otra relación de ganancia acá. Y ya él hace la diferencia, pero hace la diferencia de dos factores que están 2 voltajes multiplicados por un factor de ganancia. O sea, este estaría multiplicado por un factor de ganancia y este estaría multiplicado por otro factor de ganancia. Al final vamos a tener una diferencia de voltajes, pero no es exactamente la resta de 2 voltajes. Porque se da la resta exacta de los 2 voltajes cuando estas dos son iguales y estas dos son iguales. O sea, el caso que se presenta aquí es un caso particular, que las 4 son iguales. Pero nosotros podríamos tener que estas dos sean iguales y estas dos sean iguales. También es un restador automático de voltaje. O sea, hay dos condiciones. O sea, la condición real es que esta sea igual a esta y que esta sea igual a esta. Cuando eso ocurre, eso actúa como un restador. Y el caso que anteriormente tenía, que todas eran iguales, es un caso particular. Simplemente las 4 son iguales. Es caso facilita lo mismo. Es lo mismo. Profe, y Hans, si tenemos esta ganancia, por ejemplo, el 100, ¿cómo eso está en el...? Creo que la fórmula está ahí, ¿verdad? La fórmula es... ¿Cuál es la A, fórmula? B AB. entre BI. AB. B o entre BI. B Ah, no, de bola, pero sobre BI. con la resistencia como Es es. igual a 2R entre 2. RP más 1. R sobre RP. Carlos, como que no te creí que más Más 1. Mejor. Ay, papi, te va a tocar el papel. Mejor es un bello, In Si focus. se selecciona R igual a 100 Está regresiando.
Ese es el sucesor de Bracamonte, ese sabe que nació. O sea, 2R sobre RP más 1, sí. Sí. 2R sobre RP. Y esto que está aquí es este factor que está aquí, que es la ganancia. Y dice que tenemos que hacer que eso y T99. ¿Cómo? si se selecciona O sea, R igual en a este 100 kiloohmios, Iniciando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo este factor que está aquí, que es este que está aquí. Este que está aquí esto es la ganancia de voltaje la ganancia máxima. máxima, o sea, la ganancia del amplificador de la primera etapa. Pero no es 100. No, esto es, perdón, espera. Esa es la ganancia de implementación. Sí. Perdón, esta es la ganancia total. Total. La ganancia total. Esta es la ganancia total. Sí, Esta es la ganancia total y esta es la ganancia del amplificador de implementación. Sí, es 100. Supongamos que sea la ganancia de darle un valor. O sea, esto que está aquí es 100, Sí. que es este factor que está aquí, 100. Esto dice que debe ser igual a 2 veces R sobre RP más 1. O sea que yo elijo una de ellas y calculo la otra. Sí. Simplemente es así. Si conocemos esto, que es, si veo sobre BI es igual a 100 y se selecciona, ¿Y RP es igual a 2R? ¿O qué dice? no, esto es 2R sobre RP Sí, RP. más 1. Todo eso entre paréntesis fue una implementación. ¿Cuál? ¿Qué? Sí, Entonces es la factor misma. más Exacto. uno. ¿Ah? Siguiendo el procedimiento que está ahí, ¿cuál es la que 100K. selecciona ahí? 100 kilómetros. ¿Pero cuál de ellas, R o RP? Se selecciona R igual a 100 kilómetros. Ah, R. Se selecciona R, ustedes eligen el valor. 10K, 100K, Sí, casi. 92K, lo que ustedes quieran. O sea, ahí aparece 100, pero es el ejemplo que está ahí. Sí, sí, sí. Sí. Se selecciona un valor para satisfacer la ecuación. Realmente seleccionar el valor de R. Es lo que hay que hacer. Seleccionar el valor de R. Ustedes seleccionan el valor de R y calculan R. Y calculan RP. Se acabó. Por supuesto que cuando se hace el diseño se sigue ese procedimiento, porque uno si le mandan a diseñar el circuito no le están diciendo que los valores van a ser distintos, simplemente uno lo fuerza a que eso sea así, a que todas sean iguales, simplemente. Ahora, si es un circuito que ya tiene los valores Sí, para hay que hacer el analizar. análisis, entonces uno tiene que fijarse si esta condición se cumple. Si todas estas son iguales y diferentes estas, yo puedo aplicar esto directamente, o sea, la ecuación y calcular la ganancia directo con esa ecuación. Pero si no es así, hay que hacerlo con nosotros. Vamos a suponer que aquí aparezca 15K, 50K, 2K, 5K, 10K, 12, 20. O sea, el peor de los Ya casos. esto no sirve. No, claro, hay que analizar por Ya le nosotros. pasamos por la Pero por lo menos tendrían valores y no nos queda una función Los con... valores y uno lo que tiene que hacer es analizarlo. Ir analizando poquito a poco. Aquí, tengo este y ya está. Tendría que analizar este y estos dos, Ujú. para que este me produzca este valor, esta variable, y este me produzca esta variable. Entonces está arrastrando, por supuesto, esta B que está aquí. Luego simplemente al estar acá, ¿cuál es la que debo hacer? Debo hacer esta antes de subir aquí. Debo hacer esta antes de subir acá. Hago este nodo y luego subo a este para que me dé veo. Ajá, pero BI, ¿cómo sería si tenemos dos entradas? Profe, pero como son dos entradas, ¿cómo sería BI? Porque tengo BA y BB. No, uno lo que hace en esos casos es que ese BI es la diferencia de los dos voltajes. Ah, ok. O sea, digo que BI es igual a BA menos BB. Depende de los factores, de cómo tenga esto aquí. Como esté con De más o menos, como si es tenga inversor el- o no inversor. Ajá. Si entra por la no inversora, entonces es positivo. Y la otra es negativa. Sí. Ah, pero siempre uno va a entrar por... O sea, uno va... Porque yo no puedo decir que, o sea, esto lo da así porque da, el sistema da el valor como tal, pero cuando uno analiza el Ese es el indicador diferencial, realmente la entrada es una diferencia de voltajes.
no es un solo voltaje, porque como ustedes ven, aparecen los dos valores. Claro. Profe, siempre uno entra por el inversor y el otro por el no inversor. Vea, Ahí está el ejercicio. Debería. y si no, Porque yo puedo tener simplemente, si entro por la misma de los dos, es una suma. Si entro por diferentes, son restas. O sea, yo puedo tener la combinación de ellos. También depende de cómo esté el puente H. Como esté hecho la gráfica. Profe, una pregunta. ¿Y cuando se dan los valores de... probemos que todas esas resistencias sean iguales. Sí, porque Este es el caso de hacer el diseño, ¿no? Al hacer un diseño se asume que tú vas a asumir que son iguales, pero no te vas a poner a inventar. no se va a poner a inventar, ¿no? Que queréis perder tiempo. Entonces aquí vemos la ecuación, ¿no? Entonces aquí dice se selecciona R. El valor de R es el que estamos seleccionando, en este caso 100K, y simplemente calculamos RP. Y nos da este valor. El procedimiento que sigue aquí Es el del pasabanda, el Chevy C pasabanda. Primero se hace el pasabaja y se hace todo el procedimiento calculando de 2, calculando de 1, calculando el índice. En este caso dio 2,28 Que eso es 3. y eso es 3. Aquí están los valores, 50 y 30, aparecen las frecuencias, los valores de la Profe, frecuencia. seguimos así porque es una señal, correcto. ¿Cómo? En la parte de aceptación. Esta que está aquí sería la zona de aceptación. No, o sea, pero me refiero, la gráfica se dibuja así porque es una señal. Sí. O sea, esto es una señal que están dando, o sea, los valores que están dando. Sí, eso lo da en el ejercicio, la frecuencia, la broma. Eso. Ahí te dice diseñar un filtro pasabanda que deje pasar de tanto a tanto, no sé qué. Aquí está el cálculo de los condensadores, luego se hace el pasaaltos, siguiendo el procedimiento que está en la hoja, eso, ¿verdad, Cristina? ¿Cristina qué no? María, perdón, Cristina es la otra. María Cristina. María Cristina. Ah, María. ¿Verdad, María, que ese es el procedimiento? Entonces aquí está, se calcula NC, da la casualidad que da lo mismo, porque las proporciones de las frecuencias son iguales, entonces da igual, pero eso pudiese cambiar. Se calcula NC en este caso y se hace lo mismo. Se va a la tabla, las raíces en este caso son las mismas. Estas son iguales a estas porque es el mismo índice. El mismo orden. El mismo orden. Si tuviéramos órdenes diferentes, fueran raíces diferentes. Recuerden que estas raíces salen de la tabla que ustedes tienen, las buscan allí y obtienen las raíces. Calculan en este caso los R, que es lo que se calcula cuando se selecciona el valor de C, que es cuando estamos trabajando en pasaalto. Se selecciona C y se calculan las R. Repito, cuando esto es un diseño, aquí en el amplificador de bioinstrumentación se hace exactamente esta ecuación, es una sola ecuación. Sale todo con una sola ecuación. Y por supuesto uno toma estos datos en función del enunciado que tiene allá, donde le da le dan los datos para poder hacer los ejercicios. Por supuesto lo que aparece planteado no aparecen así directo, ¿verdad? No. O sea, Porque ya ¿cómo por ahí con unos voltajes, cómo porque así? Henry por ahí ¿Cómo así? preguntaba, bueno, ¿y ese voltaje? Sí, lo de los voltajes, sí, pero eso pasa de la ganancia. Quiero hacer Sí. una pregunta. Yo no tengo que estar aquí anotado. Profe, pasemos al not filter, que ese es el interesante. Ah, Ese es el interesante. Parece que todo está interesante. Sí. Esto, hasta aquí que está el no filter. El no filter simplemente uno trabaja con la frecuencia de oscilación, que es la frecuencia central que te están dando. Frecuencia central, correcto. Y tiene uno entonces la ecuación que es 1 sobre 2pi por R por C, porque eso es una red RC. O sea, realmente el no filter se forma son filtros tipo T. Son tipo T porque el circuito es este que está aquí. Si ustedes ven, esto forma una T, o sea, una resistencia con dos condensadores. Un condensador con dos resistencias forman dos redes T, pero son redes RC, resistencia condensador. Esto que está aquí es el no filter.
Este circuito que está aquí. Este que está aquí, el último, es el circuito que dibujamos allá, El amplificador. el amplificador final. Esta etapa que está acá es el filtro. La instrumentación, el filtro. Ese que está aquí son los dos, el pasabajo y el pasalto. Sí. Aquí está. Este es pasabajo porque es RC y este que es CR es pasalto. Sí, de tres los dos. Y como son de 3, o sea, de índice 3, por eso aparecen aquí 3 condensadores y aquí también aparecen 3 condensadores. Recuerden que yo le dije que estos eran circuitos estándar, que uno los utilizaba como un Lego y simplemente, bueno, como es de tercer orden, uno usa uno solamente de tercer orden. Y se colocan así en este, que es el filtro pasa abajo, porque tiene primero la resistencia y luego el condensador. Y este es el pasa alto porque están cambiados los elementos. Aquí es el condensador, la resistencia, condensador, resistencia, condensador, resistencia. Esto forma 3 redes RC, igual que aquí, 3 redes RC. Este es el de instrumentación, que es el que dibujamos ahorita, El on-filter. donde aparecen los 3. Este que está aquí es el no-field. Con los dos. Este que está aquí. ¿Cómo es eso? Ajá, ahí está la formulita, la de Q. Se trabaja inicialmente con la frecuencia central y se hace una selección, tal como dice ella. Selecciona el Se capacitor. selecciona el valor de C El y capacitor. se calcula el valor de R. La Sí, resistencia. porque se tiene la frecuencia y se tiene el. Y tenemos la frecuencia que es 60, ¿no? 50, ¿eh? 60. Aquí no es. Creo que Perdón, 50. 50K. Bueno, entonces despejamos aquí R y determinamos el valor de R. Ahora, ¿qué es esto? El Q. Q es un dato que se trabaja, cuando se trabaja con filtros, hay un factor que se llama factor de calidad. Eso se lo he explicado a ustedes, Carrillo. No, eso lo acabo de leer hoy en el Rashi, eso no me lo explicó Rubén. Por dos, el factor de calidad. El factor de calidad es un factor que tienen los filtros que normalmente se puede ver en una gráfica que se trata. Ahí depende de la frecuencia de esa central. Uno tiene la central y tiene un valor allá arriba en el parámetro máximo de esa frecuencia central y es el factor de calidad. Normalmente cuando se trabaja con factores de calidad se estandarizan o se tratan de trabajar con valores que tengan alrededor del 10, de 10 como valor. Pero eso puede cambiar, o sea, un dato en un ejercicio puede ser muy diferente. Pero si le toca a uno diseñarlo, un buen número para elegir es un valor de 10, entre 10 y 5 más o menos. ¿Cómo así Uno que? puede seleccionar ese valor. El valor Q, yo tengo entendido que es como que la preferencia del filtro, una cosa así. Que es para la parte de sintonización del filtro. Es como que la selectividad, decía, Bueno, selectividad. La Sí. sintonización que depende de la selectividad del filtro. Sí. O sea, es la forma de poder detectar la frecuencia que se quiere capturar, porque realmente eso es lo que se hace. O sea, un no-field es una trampa de filtro, que él va a atrapar son las señales de 50 Hz en este caso. Sí. O sea, es como una trampa de filtro. Es como cuando utilizan como sistema de transmisión de datos, cuando utilizan las redes eléctricas, para poder uno determinar las señales que viajan, que puede enviar a través de una línea eléctrica, uno tiene que colocar una trampa de frecuencia, porque eso va a una frecuencia diferente, entonces uno hace un diseño, un circuito para atrapar esa señal que viene a una frecuencia distinta a la de los 60 Hz, que es la señal, la de la energía eléctrica. Incluso se han hecho, ha habido experimentos de tratar de procesar o de enviar internet a través de líneas eléctricas, pero eso nunca se llevó a cabo porque había demasiada gente interesada en que eso no ocurriera. Porque entonces eso le iba a llegar prácticamente a todo el mundo y podría ser bajar los costos, podría ser hasta gratis, todas esas cosas. Capitalismo. Eso nunca se llevó a cabo. Profe, ese factor beta que sale en la Ese es un fórmula. factor que es una constante. Es una constante que uno calcula
a través de esta ecuación que está aquí. O sea, Q se relaciona con este factor que es una constante. Profe, pero entonces es que suponemos el valor de Q. No, el valor de Q No, lo el da Q el ejercicio. el Q lo da el ejercicio. Lo da el ejercicio. Si no lo da, tú lo puedes suponer. O sea, yo voy a trabajar con un factor de selectividad de 8, por decir algo. Recomendó que fuera de 5 a 10. O sea, más o menos, normalmente se centra alrededor de 10. 10 es un número que casi siempre utilizan como casi un estándar. Casi un estándar. Entonces, este creo que tiene 10 como factor. Sí. Pero el ejercicio. Es 8. No, es 8. No sé, 10. Ah, no, sí, es 10. Es 10. Creo que es 10. Sí. 10. Entonces uno calcula este beta porque ¿qué es este beta? Este beta lo van a necesitar porque es la relación que existe de la resistencia. O sea, ese beta es R1 sobre R1 más R2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno con el factor Q, uno determina beta sin ningún problema despejando, ¿verdad, Nelson? Claro. No hay mucho problema en despejar eso, ¿no? Entonces, después que tiene esto, utiliza esta fórmula, beta igual a R1 más R2. Y uno simplemente dice, bueno, esta sumatoria va a tener un valor, que también lo selecciona el que está diseñando. Yo puedo decir R1 más R2 es igual a 50K. O sea, aquí están colocados casi siempre valores en función de ceros. 10, 100, 10 micro, casi todo. Para hacerlo más fácil. De los ejercicios en función de ceros. Para encontrar que R1 y después sacar. Entonces después con eso se determina R1 y después con R1 y esta fórmula determina R2. Claro. Entonces tengo las dos resistencias que necesito, que son 97.5 y 2.5. En el circuito que está dibujado acá a manera referencial, eso representa entonces las dos resistencias que aparecen acá, que son estas dos, ¿verdad? Estas son las que estoy calculando. Y estas que están acá son una relación que existe, que esta resistencia tiene que ser R sobre 2 y este condensador también debe tener una relación que no está aquí. Yo creo que es igual a los demás. Que es, esto es 10 nano, ¿no? Sí. 10 nanos. Igual que este. Sí. Son todas iguales. Sí, que- O sea, todos estos tienen que ser iguales. ese Esa fue- es la relación que tiene que existir. Ese fue el valor Que que todos se estos eligió. condensadores deben ser iguales. ¿Y las otras R también son R entre 2 o son R normal? Esas son Creo que dice 100K ahí. 15K, ¿no? ¿Qué dice? 318. Pensé que estabas viendo el ejercicio. Este es, ¿cuánto vale? 15K. 159. 159. La mitad de la. Sí, la mitad. Y estas son, 318. 318. esta es la mitad de esta. Estas dos, 318 y esta es la mitad de esta. Y los capacitores igual. Y los capacitores todos son iguales. Pero ese Ese es fijo, esos valores de 318 de Eso es un dónde. circuito estándar. Ah, O sea, esto es un circuito para que la ganancia de esto sea unitaria. Para que esto no produzca ganancia de voltaje, porque si esto produce ganancia de voltaje se me altera la relación de estos dos dispositivos. claro. Porque si aquí hay una ganancia, por decir algo de 2, ya yo tengo que multiplicar Eso por 100, no sé qué, 100 era aquí, ¿verdad? 100 100 por 11 por 2. Y no me pide eso el Y ejercicio. eso no es lo que se estaría pidiendo. O sea, tendremos que calcular con Ese los circuito con los valores esas dos existentes. resistencias. Y realmente cuando esto se hace un diseño de esto, normalmente yo no solicito, igual que el anterior, yo no solicito el dibujo, yo solicito solo los cálculos. Solicito solo los cálculos. Coloco el ejercicio, el dibujo del circuito para que ustedes tengan la relación. Ajá, de cómo- el 310 sale de la cómo forma. está estructurado el circuito. Pero realmente cuando... Profe, y eso O sea, ¿por qué no se piden los dibujos? Porque si son estándar y aquí lamentablemente los tiempos no nos ayudan, entonces ponerse a dibujar eso les quita 10 minutos, 10. Y dígame si son esos que lo hacen con reglas y utilizan marcadores y no sé qué más. Y se levantó la hora completa. Que si no le queda bien bonito, no lo hace. Porque María lo hace así. Puede ser, no sé. Profe, yo daba así, Es para que sea bonito, bro. La estética. Eso es por la frecuencia que se quiere eliminar. Por la frecuencia que se quiere eliminar. Realmente hay un procedimiento para ello. Para saber el capacitor. Para hacer ese diseño de calcular esos valores.
El capacitor y la resistencia. Sí, pero por lo menos el método que utilizan para hacer toda la estructura de esto, No lo toca. los dos cálculos, los dos valores que se determinan son estos dos. No los del. No los del filtro, porque esto realmente esto es un filtro pasa abajo y esto es un filtro pasa abajo. Aquí hay uno pasa abajo y uno pasa abajo De segundo En orden. paralelo. En ambos casos. de segundo orden Y de primer orden. en un modelo que se llama modelo T. En un modelo que se llama modelo T. Sí, porque eso es para. Porque yo le dije a ustedes la primera vez que nosotros íbamos a trabajar solamente con dos tipos de filtros, pero existen N números de filtros. Sí, N números de filtros. que por un ejemplo que tenemos hecho. Allá en la facultad está un profesor que dicta circuitos, que su tesis de maestría fue sobre filtros. Creo que él tiene en su tomo de desarrollo no menos de 40 tipos de filtros. Y él cuando da circuitos 3 allá, que ven eso, a cada estudiante le dan uno distinto. En mi casa el filtro que hay es pasagua. Él le pone los diseños, los cálculos y tiene que montar ese circuito. Le coloco los distintos, pero esos son un montón de filtros que nosotros estamos utilizando apenas dos de los muchos que se utilizan y hay otro modelo que se utiliza mucho que es uno que se llama Sankey. Sankey. Ajá, ese. Sankey. Sí, más o menos. Ese es el otro modelo que se utiliza. Esos son los- tres esos modelos son los que salen. más se emplean. O sea, Chevisel, Butterworth y Sankey. El Sankey creo que era, o sea, ¿usted se acuerda que los filtros pasivos eran, o sea, sin el OPAM? El Sankey es como que a los filtros pasivos les añade un amplificador no inversor para que tengan la ganancia. Sí, es muy parecido a esto, es muy parecido al Butterworth. Es muy parecido a la estructura incluso al Butterworth. Lo que pasa es que normalmente ellos tienen ciertas diferencias en cuanto al diseño, a cómo calculan los filtros. Y uno ve los nombres esos de todos esos filtros que tiene ese profesor ahí y casi todos son nombres así extraños que son nombres de matemáticos, porque esos se derivan de ecuaciones matemáticas, o sea, de las cuestiones de transferencia, y esos son desarrollados por matemáticos. O sea, eso de Chevisel, Butterworth y tal, uno los ve y ve no sé qué tal, fulanito de tal, el matemático, no sé qué cosa, tal. Y casi todos son Cuando no es inglés es ruso. Cuando no es inglés es ruso. Sí. Cuando no es ruso Es iraní. es iraní. Cuando no es iraní es arábigo. O sea, Pero todos son nacionalizados americanos. Todos son truyanos. Aquí están los ejercicios propuestos. Ábrelo por favor para echar una miradita a lo que está propuesto ahí. Para divertirnos. Para saber cuál no poner. La evaluación es el próximo martes. Sí. Ah, no, yo pensé que era jueves. Pero podría ser el jueves. ¿Por qué no es el jueves? ¿Por qué no es el jueves? No. Así le presentamos dudas de estos ejercicios, profe. Si el martes es más fácil, era por martes. No. El jueves. Así estudio para. Nada, estudiar para Entonces, redes. ahí hay varios Opcional. ejercicios, creo que son 5. Sí. Que están propuestos, que son para utilizar esto. Profe, ¿ese cuando se refiere a lo de los voltajes? Cuando es voltaje de entrada, que es 25 a De 25 micros a 100 micros. Sí, es el rango de donde iría El rango, pero este rango se relaciona con este y este rango se relaciona con este. Quiere decir que si yo hago esta proporción me da la ganancia. Sí, hay una ganancia, creo que es de 2.500 o 25.000, una vaina así. Así de sencillo. Sí, exacto. Dividí 2.5 entre 100 micros. Si yo divido 2.5 voltios entre 100 microvoltios, eso me da la ganancia total. Sí, pues es B entre B. Tenemos la ganancia 1 y ganancia 2. Y 0.625 entre 25 Lo que micros da. pasa es que uno tiene que leer bien los ejercicios porque no siempre son los filtros de este tipo. Pudiese ser un filtro pasado alto, pudiese ser un filtro pasado bajo. Si por ejemplo aquí me dicen a mí que el rango de frecuencias de este a este no me están dando dos frecuencias. Me están dando, perdón, me están dando 4 frecuencias. Me está dando el ancho de banda. Frecuencias. Por eso, FS y FP.
Está dando solamente un tipo de filtro. Un solo tipo de filtro. En ese caso creo que es pasar. No, Un solo tipo de filtro. si me da... Por el valor de la señal de. Si te dan 0.1 a 100 Hz, eso es un pasabanda, porque te dice el ancho de banda. No, o sea, pero me refiero por el. Ahora, no, si sí. yo tengo esto como ancho de banda, entonces tengo que determinar las amplitudes que no las veo por ningún lado, entonces vas a tener que buscar. Ah, bueno. Bueno, yo no guardo. Mira, ¿Cómo? por mí. Porque no hay ninguna gráfica, ni hay ningún AS, ni ningún AP Claro. como dato. Claro. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, ¿Cómo ahí se entendemos? la dejo porque piensa. Ah. Este habla de esto. Ese es igual que el que acaba de Es explicar. como el de ahorita hablamos, la diferencia está que primero están los filtros y después está el reemplazable. No, no, Pero al final eso es lo mismo. Lo que hay que buscar aquí es los datos, si están todos bien y buscar qué es lo que necesito para poder hacer los diseños. La fórmula. Esta es la ganancia de este amplificador Pero y esa es esta la- y esta es la ganancia de este amplificador. Profe, no importa el orden. ¿Cómo? O sea, Ese sería su No. No importa el orden. Ah. No es En que más este caso porque tiene el número de 125 por 2, ¿no? 250 aquí no tiene signo negativo, por lo tanto, este es mi Profe, si inversor. por ejemplo usted nos da la ganancia total, yo puedo sacar una ganancia en cada etapa. O sea, la puedo. Si da la ganancia total, te está dando la ganancia de todo el sistema, necesitas separar esta y esta. Por eso, a los valores que yo quiero. Pero que te den la total. Claro, obviamente. Si se da la total y no se da ningún otro dato, Se divide entre dos y se obtiene la o sea, no te están diciendo que tiene esa ganancia, no te están diciendo qué proporción realmente. Por eso. En eso tiene razón. Sí. El rango de operaciones de 3 Ahí está el número 4, Profe. el número 5, Profe, para ver el 4. Más sale, Profe, para ver el 4. El 4 hay una parte que dice... ya en el circuito, no, ese es el 5. No, perdón, el 3. Sí. Filtro pasabanda de segundo orden compuesto por un solo pump. y la amplitud de 50 microvoltios. ¿Cómo va ahí? ¿Le echo cabeza? La amplitud máxima Al- sería de 0 a 50 Sí, microvoltios. hay que determinar de qué orden es. Y yo puedo construir un OPAN, Segundo orden. como estábamos hablando ahorita, el pasa alto, por ejemplo, el pasa bajo que tenía RC, tenía 3 redes y eso era un solo pan. Yo puedo Serían tener los- 5 redes y un solo pan. Ah, claro. Serían las redes continuas. ¿no? Sí, claro. Ah, yo creo que usted me había dicho que ponía una RC y otra CR y el OPAN después. Creo que... Ah, si es pasa banda, sí. Sí, pasabanda, Si es exacto. pasa banda, yo Se puede- en ese se segundo colocan en serie. orden, yo tendría una red RC y una red CR. En el mismo inversor o no inversor. Ajá. Ese sería ese caso. Ah, Pues de todas formas, en esa guía que tienen de que están probando, alguno de esos que tienen un solo pan debió de haberles dado pasabanda. Sí, creo que sí, hubo uno ahí. Pasabanda puede aplicar con un solo pan. Como también los filtros, y son solamente con un solo pan. Cuando se También puede ser unos filtros con un solo pan. de la mala transmisión con una pendiente y nos da la Esa es el A. O sea, o es AS o es AP. Claro, Y menos 3 decibeles en la otra. claro. Y cuando habla de la banda de paso, sería la que está acá. Exactamente. Que O sea, la amplitud. que la banda de paso es 190 ¿100 qué? Entonces, bueno, 149.5. Eso quiere decir que yo tengo restando la máxima menos la mínima, me debe quedar ese número. ok. Porque es el ancho de banda. Claro, Ese es el ya. ancho de banda. Ya caí. Al ser ese el ancho de banda, se hace la resta para que me dé el ancho de banda. Para que tenga el ancho de banda. Exactamente. Yo tengo que tener que la resta de la frecuencia máxima menos la frecuencia mínima me Da dé ese factor. Claro. Que son valores que uno elige para que dé ese valor. Sí, con el. Pura gente porque tenía exitosa la duda de ese de la pendiente por detrás. Pura gente exitosa aquí. Que ahí es donde no había caído si era FP o FS.
Pero como me da el otro, Por eso, entonces ese es el otro, esa es la otra amplitud. Esa es la otra. ese es el otro valor. Pregunta. El día del examen. Profe, el jueves. El jueves. Rafael, el examen de jueves, así le presentan unas dudas de esto. También. Ahí no nos raro. Yo entiendo aquí que entonces nosotros sacamos eso, vamos a decir, esa ganancia, lo de decibeles. La cuestión aquí con esto, pero pues debería ser una relación que lo alimite aquí. ¿Qué es? No. Una relación de simplemente yo divido A ver, 2500, que son 2000, ¿cuántos micros serían ahí? 2.5. 2.5 entre... voltios entre 100 micros convertidos a voltios, y eso me da la Pero ganancia. esto me da un rango. O sea que yo puedo ser una ganancia entre ese rango. Es que si yo tomo la anterior, la de los menores valores, debería dar el mismo valor que me da con los mayores. Exacto. Entonces, ¿para qué no da valores? Porque simplemente es cualquier valor de eso. O sea, yo voy a trabajar, por ejemplo, con un generador cambiando los valores entre esos valores de entrada, y yo voy a obtener en la salida esos valores, pero cada vez que yo obtenga un valor, que yo coloque un valor distinto de entrada, que me dé un valor distinto de salida, tiene que mantenerme la misma ganancia. Eso O sea, en ese es caso es el intervalo donde la ganancia no varía. sí. Ok. Entonces, ¿qué me ayuda a conseguir mis amplitudes? ASR. ¿Qué me está ayudando? No, eso no te ayuda para nada. Hay que elegir. No ayuda para nada. No te ayuda para nada. Profe, si resolvemos eso. Hay que... Lo único que nos ayuda a saber es que Hay que hacer un filtro mágico ahí sin AS y sin AP. eso es lo único que podemos saber, que no tenemos 60 veces. Ahora, Y que ustedes realmente- tienen que determinarme primero si es un filtro de un solo lado o si es pasabanda. Él dice que es pasabanda. Yo digo que pasa banda porque Dice que pasabanda. dice 0.1 a 100. Eso es un ancho de banda. Él dice que ese es un intervalo que va de 0.1 a 100 y por lo tanto eso es una banda. Es una banda. Sí. Profe, si lo resolvemos. Y un amplificador de ganancia puede ser, pues aquí dice que tiene que tener una señal de 60. Bueno, Aquí dice que tiene que tener 60. Bueno, Pero es que- entonces, pero él va en eso, pero va a tener un punto de atenuación. sí, o sea, salva. Eso para no filtrar. Yo te entiendo que hay un pasabanda. Sí, y después un no filter. Rechaza este. Pero el que estaba propuesto ahorita era un pasabanda. ¿Ah? Por el tipo de señal. El que estábamos ahorita analizando por aquí. Aquí nosotros hablábamos también de 50 Hz, que era esto, ¿verdad? Pero Sí. nosotros, si vemos la gráfica que aparecía en el Chevy Set, 60 estaba en ese intervalo. Exacto, O sea que 60 puede estar en el intervalo del pasabanda, claro. sin ningún problema. Pero es que se da el rango. O sea, hay una cosa, si es pasabanda, ahí no me determina simplemente si es el primer orden, de segundo orden, de tercer orden o de orden 10. O sea que yo puedo construirlo de cualquier orden, simplemente que me controle las dos frecuencias. O sea, nosotros lo podemos elegir en ese caso. ¿Qué es lo que ocurre? Esto se resuelve de la manera más fácil y más sencilla. Simplemente yo tengo una etapa pasa alta y una etapa pasa baja, porque va a ser pasabanda, ¿verdad? Sí. Entonces voy a tener una etapa pasa baja porque voy a tener una pasabanda. Correcto. Entonces voy a tener dos etapas. Simplemente una etapa es para que me sirva para 0.1 y la otra etapa es para que me sirva para 100. Sí, exacto. Supongamos que es de este tipo, así. Se trabaja con todos los valores pequeños. Yo tengo aquí 0.1 y tengo aquí Sí. 100. Por supuesto, no tengo las amplitudes. No las tengo. No se sabe. Pero, ¿cómo determino yo un filtro acá que simplemente me corte en 100, por decir algo?
Si es para cortar el 100 según esta gráfica, esta es la que está más alejada. Si es la que está más alejada, quiere decir que pasa abajo o pasa alto. Pasa baja. Pasa abajo. Entonces cuando yo voy a poner pasa abajo, que es este que está aquí, yo simplemente digo, la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el 2pi por R por 6. Ah, Tengo la frecuencia que 100, elijo el Y el valor capacitor. uno de estos dos valores y calculo el otro. claro. Un RC, Claro. Ahora no va a ir en el examen. Ver. ¿Qué funcional es esta ecuación? Y la otra, aplico la misma fórmula. Sí, exacto. Solamente que. Pero, profe, Es Si la aplico para 0.1. Es la misma. pero no se cambiaría dependiendo de lo que vamos a calcular. Ahora sería un cero. Claro, cuando lo voy a dibujar, yo tengo que dibujarlo, pero es la misma fórmula. profe. Exactamente, porque esa es la fórmula que permite determinar la frecuencia de corte de un filtro. Circuito 1, circuito 0, por ejemplo. ¿Qué es esa fórmula? Eso lo aprendí hoy. Se parece a la fórmula esa del sistema de control. No se parece. ¿Ya? Bueno, no sé. Porque es una ecuación básica para calcular, para trabajar con la frecuencia tal. O sea, pero pues me sirve a mí, solamente me sirve para orden 1. Claro. Para orden 1. Y pasivo. Así es pasivo. No, es que yo No puede ser activo. Yo lo colocaré en los pan. Tú le colocas en los pan y si no le colocas tu condensador y tu resistente. Tengo una pregunta. Te van a salir dos circuitos que parecieran un integrador y un derivador. Ajá, parece. Ajá. O sea, las estructuras serían de un integrador y un derivador, que sería un filtro pasado y un filtro pasado. Ya va a ser carita. Yo una pregunta. Cuando yo manejo esa operación, Cuando trabajo con el filtro pasado, tengo que agarrar. La frecuencia, ¿no? La frecuencia baja y tú eliges el número. Pero agarra el condensador, no toco la resistencia. Ahí sí. Ahí sí, cualquiera de los dos. ¿Pasa? ¿Ya terminé? Qué bonito que para el otro. Sí, pero el orden no importa. En este caso no importa. Profe, y en este caso no importa el orden, porque sería el primer orden. Claro, es que no importa, es que cuando tú tienes un filtro pasabajo y un filtro pasabalto, para hacer un pasabanda no importa cuál vaya primero o cuál vaya después. Uno te corta uno y el otro No, pero el orden, o sea, el índice del circuito, los capacitores, pueden ser de primer orden en los filtros. Es que eso va a ser un solo resistencia. Ah, bueno. Sí, el orden. Esa forma que sirve para hacer un orden 1. Esa sirve para, porque si es de orden 2 ya te genera una función de transferencia que el denominador es ese cuadrado. Por eso siempre sería orden 1. Sí, esa fórmula solamente sirve para la primera orden. Corta el centro. Nah. Esto. ¿Ah? Ahí. ¿Qué hora es? Permisito. Ya. María, no debería